Esto pasó en la Sierra Madre hace unos 5 años, cuando todavía aceptaba trabajos temporales lejos de casa, sin pensarlo mucho. Un conocido me consiguió un contrato corto, ayudando a instalar repetidores de señal en una zona alta, donde la comunicación era casi inexistente. No era una misión rara ni clandestina, solo infraestructura básica, pero el lugar era aislado, muy aislado. No había pueblo cerca, solo brechas de tierra, bosque denso y montañas que parecían repetirse hasta el horizonte. Subimos en una camioneta vieja cargada con equipo y combustible. Éramos 4, el conductor, 2 técnicos y yo. Después de cierto punto el camino dejó de parecer camino. Era más bien una franja de tierra entre árboles, con ramas golpeando los lados del vehículo. La Sierra Madre tiene ese tipo de bosque donde los pinos crecen altos y rectos, y el suelo está cubierto de agujas secas que amortiguan los pasos. De día es bonito, de tarde empieza a sentirse distinto. Llegamos al claro donde montaríamos el campamento casi al anochecer. Era un espacio relativamente plano en medio del bosque, probablemente usado antes por taladores. Instalamos 2 tiendas grandes y una lona para cubrir el equipo. No había señal de actividad reciente. Ni fogatas apagadas, ni basura, nada. Eso nos gustó. Menos gente, menos problemas. La primera noche fue tranquila hasta que dejó de serlo. Yo estaba acostado escuchando el viento entre los árboles. En la sierra el viento no suena como en campo abierto. Aquí se filtra entre ramas altas y produce un murmullo constante, como si alguien hablara lejos sin que puedas distinguir palabras. En algún momento ese murmullo cambió. No se detuvo, pero algo más se añadió por debajo. Pasos. No sobre hojas secas, porque en esa zona el suelo era más bien tierra compacta con agujas de pino encima. Era un sonido amortiguado, pero rítmico, caminando alrededor del campamento. Al principio pensé que era uno de los otros levantándose para orinar. Pero los pasos no se dirigían a ningún punto específico. Daban vueltas amplias, rodeando. Me incorporé un poco y miré la sombra de la tela de la tienda. No vi siluetas claras, pero sí noté algo que me hizo quedarme inmóvil. Los pasos no producían el sonido típico de alguien moviendo peso de talón a punta. Era más uniforme, como si todo el pie, o lo que fuera, tocara el suelo al mismo tiempo. Se detuvieron detrás de mi tienda. Luego escuché respiración. No jadeo animal, no resoplido de venado. Respiración lenta, profunda, demasiado controlada. Duró varios segundos y luego se alejó. Los pasos siguieron su círculo y finalmente se perdieron entre los árboles. A la mañana siguiente nadie mencionó nada hasta que uno de los técnicos preguntó si alguien había salido durante la noche. Todos dijimos que no. Revisamos el perímetro. Había marcas en la tierra, pero no huellas claras. El suelo estaba demasiado seco en algunas partes y demasiado cubierto de agujas en otras. Sin embargo, en una zona más blanda cerca del límite del claro, vimos algo que no encajaba. Una impresión larga, más larga que una bota normal, sin dibujo de suela, profunda, y lo raro era la separación. A varios metros había otra igual, como si quien caminara diera pasos demasiado amplios. El conductor dijo que podía ser un oso. En la Sierra Madre hay osos negros en algunas zonas, pero no parecía huella de oso. No había marcas de 4 patas, ni rastro intermedio. Solo apoyos aislados. Ese día subimos más arriba para revisar el punto donde iría el repetidor. La vegetación se volvía más densa y el terreno más irregular. Varias veces tuve la sensación de que alguien nos seguía paralelo al sendero. No detrás exactamente. Más bien moviéndose entre los árboles a la misma velocidad que nosotros. En un momento me quedé un poco atrás, ajustando la mochila. Fue entonces cuando lo vi. Entre 2 pinos, a unos 30 metros, había algo vertical. No era ancho como un tronco, era más delgado, y estaba en el espacio entre árboles,
no pegado a ninguno. No distinguí detalles del rostro, pero sí noté que la cabeza parecía ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera evaluando. Parpadeé, siguió ahí, no se movía. Sentí que mi cuerpo no sabía qué hacer. No era pánico inmediato. Era una especie de bloqueo, como si el cerebro estuviera procesando demasiadas variables al mismo tiempo. Uno de los técnicos gritó mi nombre desde adelante, y cuando volví a mirar, ya no había nada. No dije nada, pero esa tarde, mientras instalábamos parte del equipo, escuchamos algo desplazándose por la pendiente superior. No corría, no rompía ramas, solo se movía con cuidado, manteniendo distancia. El segundo campamento fue peor. Esa noche no fueron pasos rodeando en círculo amplio, fueron pasos acercándose directamente, lentos, medidos. Se detuvieron justo frente a la entrada de la tienda principal. Yo estaba despierto. Lo sabía porque estaba esperando que volvieran. La sombra proyectada por la fogata casi apagada marcaba una silueta alargada sobre la tela. No era clara, pero era demasiado alta para cualquiera de nosotros. La respiración volvió, más cerca que antes, y esta vez escuché algo más. No palabras, pero sí un sonido que tenía ritmo de lenguaje, como si alguien intentara formar sonidos sin abrir completamente la boca. Nadie salió, nadie habló. Después de un rato que no sabría medir, los pasos retrocedieron y se internaron en el bosque. A la mañana siguiente encontramos algo diferente. No solo huellas aisladas. Había un tramo donde las marcas cambiaban. Las primeras eran profundas y largas, como las de antes. Luego, en una zona más inclinada, aparecían impresiones que parecían de 4 apoyos, como si hubiera bajado usando manos y pies. Pero la separación entre los apoyos delanteros era demasiado amplia para un animal normal. Nos fuimos ese mismo día, aunque el trabajo no estaba terminado. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos estábamos pensando lo mismo. Mientras bajábamos por la brecha en la camioneta, miré por el retrovisor cuando el camino hizo una curva abierta. En la loma, entre los pinos, había algo de pie. No intentó ocultarse. No nos siguió corriendo. Solo estaba ahí, observando cómo nos íbamos. Lo que más me incomoda no es haberlo visto. Es la sensación de que no estaba cazando. No parecía hambriento. Parecía curioso. Y en la Sierra Madre, cuando algo grande es curioso contigo en lugar de asustarse, eso no es buena señal. La Sierra Madre no es un lugar que te reciba con los brazos abiertos. No importa si es la Sierra Madre Occidental o la Sierra Madre Oriental, ambas tienen ese mismo silencio espeso que no suena a tranquilidad, sino a algo que observa. Esa vez éramos 5 excursionistas, gente normal, mochilas nuevas, botas recién compradas, cámaras listas para capturar paisajes que se ven increíbles en Instagram, pero que en persona te hacen sentir pequeño. Habíamos planeado la ruta durante semanas, revisado mapas topográficos, leído reseñas de senderos, descargado puntos GPS por si fallaba la señal. Nada improvisado, nada descuidado. O eso creíamos. El primer día fue pesado pero manejable. Subidas largas, pinos altos que parecían columnas de una catedral natural, y un aire tan frío al atardecer que te obligaba a moverte solo para no quedarte rígido. A medida que ganábamos altura, la temperatura bajaba con una rapidez que no estaba en el pronóstico. No era simplemente frío de montaña. Era un frío que se metía debajo de la ropa térmica, que parecía venir del suelo mismo. Cuando montamos el campamento, el sol ya se había ocultado detrás de las crestas, y la sombra cayó como si alguien hubiera apagado una luz gigante. Fue ahí cuando uno de nosotros, Daniel, dijo que sentía que nos estaban siguiendo. Nadie se rió. Eso fue lo extraño. Nadie hizo el chiste típico, porque todos lo habíamos pensado. La primera señal concreta llegó pasada la medianoche. No fue un aullido,
No fue un rugido, fue algo peor. Pasos, lentos, pesados, pero demasiado controlados para ser un animal común. Algo caminaba alrededor del campamento, fuera del círculo de luz de nuestra fogata casi extinguida. Intenté grabar con la cámara, pero solo captaba oscuridad y el sonido de mi propia respiración acelerada. Lo que sí se escuchaba claro era el crujir de la escarcha bajo un peso considerable. Y entonces, en un momento que todavía me cuesta describir, vimos una silueta entre los árboles. Alta, mucho más alta que cualquiera de nosotros. No tenía la forma típica de un oso, ni la postura de un alce. Era erguida, y parecía inclinar ligeramente la cabeza, como si analizara. La mañana siguiente reveló huellas alrededor del campamento. No eran redondas ni tenían marcas claras de garras. Eran alargadas, profundas, como si algo extremadamente pesado hubiera caminado descalzo sobre tierra congelada. El guía que contratamos, un hombre que había recorrido esos senderos durante 20 años, se quedó en silencio demasiado tiempo mientras las examinaba. Dijo que no eran de puma, ni de oso negro, ni de ningún animal que él conociera. Lo dijo sin dramatismo, pero con una tensión en la mandíbula que lo delataba. Fue entonces cuando mencionó, casi en voz baja, historias antiguas que los pobladores evitaban contar a forasteros. Relatos de una presencia que aparece en zonas altas durante los meses más fríos, que no ataca de inmediato, que primero rodea, estudia, decide. Decidimos continuar. Error clásico. La niebla empezó a descender cerca del mediodía, una niebla espesa que no se comportaba como las otras que habíamos visto antes. No se movía con el viento, parecía quedarse quieta, suspendida entre los árboles. La temperatura volvió a caer, y cada respiración salía en forma de vapor denso. Fue en ese tramo cuando dejamos de escuchar aves. Ni un solo sonido natural, salvo nuestras pisadas. El silencio absoluto no es tranquilo. Es una advertencia. Y en medio de esa advertencia, lo vimos mejor que la noche anterior. Estaba a unos 40 metros, parcialmente cubierto por la niebla, pero lo suficiente para distinguir que su cuerpo estaba cubierto por algo que parecía pelo oscuro, apelmazado por la humedad y el frío. Sus brazos eran largos, demasiado largos, y terminaban en manos que tocaban casi el suelo cuando se inclinaba. Sus ojos no brillaban como en las películas. Eran opacos, pero fijos. Lo que más perturbaba era su quietud. No respiraba visiblemente. No temblaba por el frío. Simplemente estaba ahí, mirándonos, como si nosotros fuéramos la curiosidad del bosque. No corrió hacia nosotros. No emitió ningún sonido. Dio un paso atrás, lento, y desapareció entre la neblina como si la montaña misma lo hubiera absorbido. Y entonces comenzó el verdadero terror. Los pasos otra vez, pero esta vez no alrededor, sino paralelos a nuestra ruta. Caminaba con nosotros, a la misma velocidad, manteniendo distancia, acompañándonos. Regresamos antes de completar la ruta. Nadie discutió esa decisión. Durante el descenso, la sensación no desapareció. Varias veces escuchamos ramas romperse a nuestra derecha o izquierda, siempre fuera de vista. Cuando finalmente alcanzamos una zona con cobertura telefónica y señal suficiente para enviar nuestra ubicación a familiares, el frío pareció aflojar. Como si la presencia entendiera que su territorio terminaba donde empezaba el mundo humano. Meses después, revisando el metraje, encontramos algo que en el momento no notamos. En un segmento de apenas 3 segundos, al fondo, entre los pinos, se ve claramente la silueta erguida, moviéndose entre los árboles mientras nosotros caminábamos de espaldas a ella. No es un oso. No es un efecto de sombra. Y no es algo que pueda explicarse fácilmente. Subimos el video de forma privada, lo mostramos a un par de personas, y todos coincidieron en algo inquietante. No parecía estar cazándonos, parecía estar escoltándonos. Desde entonces,
Cuando alguien menciona hacer excursionismo en la Sierra Madre durante temporada fría, no digo que no vayan. Solo les aconsejo algo simple. Si sienten que los observan, no asuman que es paranoia. En esas montañas el silencio no siempre significa que estás solo. A veces significa que algo decidió dejarte ir. No era mi primera vez en la Sierra Madre, pero sí la primera vez que decidí salir solo con intención de explorar zonas realmente alejadas. Todo comenzó como un proyecto de fotografía. Quería capturar amaneceres desde picos poco visitados y aprovechar la soledad para probar equipo nuevo. La mochila estaba pesada. Trípode, varias cámaras, linternas, agua y comida suficiente para 3 días. La ruta que elegí no tenía senderos marcados en los mapas recientes, solo antiguas rutas de cazadores y leñadores, algunas borradas por la vegetación y la nieve que aún quedaba en los claros más altos. El primer día avanzó tranquilo, nieve suelta por los senderos, ramas crujientes bajo mis botas, viento frío que te obligaba a moverte constantemente para no sentir los dedos entumecidos. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso, salvo por el ruido de mis propios pasos y el crujido del hielo bajo la nieve. Esa tarde llegué a un pequeño valle escondido, rodeado por picos empinados que bloqueaban la luz directa del sol. Había un río congelado que cruzaba el valle, con placas de hielo delgadas y quebradizas que apenas soportaban mi peso. Mientras intentaba tomar fotos del valle y sus paredes rocosas, algo me llamó la atención. Una serie de huellas grandes y profundas que no coincidían con las de ningún animal que conociera. No eran de ciervo ni de puma, ni siquiera de oso. Cada pisada estaba separada por varios metros, y algunas parecían apoyos de 4 patas, mientras que otras eran más verticales, como si algo gigante se hubiera levantado sobre 2 extremidades. No les presté demasiada atención al principio. Pensé que podrían ser de algún cazador, tal vez alguien con raquetas de nieve grandes o un trineo improvisado. Pero la forma irregular y la profundidad me hizo detenerme. Decidí seguir las huellas unos minutos. Cada paso que daba aumentaba la sensación de ser observado, aunque no había ningún sonido más allá del viento que azotaba entre los pinos. Al llegar a un claro más amplio, la nieve estaba completamente marcada con impresiones extrañas, como si alguien o algo hubiera jugado con la postura de sus pies, a ratos caminando erguido, a ratos arrastrándose por 4 puntos. Y entonces lo vi. Al otro lado del claro, parcialmente escondido tras un conjunto de rocas y pinos, algo se movía. No era un animal, ni un humano. Parecía un cruce entre los dos, pero demasiado bajo y compacto para ser humano, y demasiado ágil para cualquier criatura que conociera. La luz del atardecer caía sobre él de manera que solo se distinguían manchas de pelo gris oscuro, ojos reflejando la poca luz, y un movimiento que no podía seguir del todo con la vista. Cada vez que intentaba enfocarlo con la cámara, desaparecía detrás de las rocas o cambiaba de postura con una rapidez imposible. La noche cayó rápido, y el valle se llenó de sombras profundas. Armé mi tienda cerca del río congelado y traté de mantener la fogata encendida, pero el viento frío la apagaba cada cierto tiempo. Mientras cenaba, escuché algo que me heló la sangre. Un golpe fuerte sobre la nieve, seguido de pasos lentos y medidos, muy distintos a los de cualquier animal. La tienda crujió un poco con el viento, y el sonido se acercaba y alejaba, pero no podía distinguir dirección. Salí con linterna y cámara, apuntando hacia donde los pasos parecían venir, y vi un par de ojos brillando entre la nieve y las rocas. No había forma de distinguir detalles, pero la forma del cuerpo era baja y compacta, casi como un oso en cuclillas, pero con movimientos increíblemente rápidos y precisos. No hizo ningún sonido, salvo la nieve crujir bajo sus pasos, y de repente desapareció. Al día siguiente, mientras avanzaba hacia un paso de montaña más alto, encontré restos de lo que parecía comida vieja, pero no de animales conocidos.
Restos de carne dispersos, parcialmente cubiertos de nieve, con marcas de mordida demasiado grandes para un lobo o un puma, y demasiado irregulares para un ser humano. La sensación de que algo me había estado observando desde la noche anterior no desapareció. Cada vez que levantaba la vista hacia los árboles o las rocas, la niebla y la luz baja del sol revelaban sombras en movimiento, pero nada se mostraba completo. Todo era fragmentado. Un brazo largo por un segundo, un cráneo que parecía inclinarse entre los árboles, un movimiento rápido que desaparecía cuando intentaba grabarlo. La última noche fue la peor. Monté campamento en un promontorio pequeño, aislado, y apenas lograba ver el valle a través de la nieve y la neblina. Entre las rocas, escuché algo caminar cerca, pesado pero silencioso. Cada vez que intentaba enfocar con la linterna, el brillo de unos ojos aparecía por un instante y luego desaparecía, como si supiera exactamente dónde mirar. Me quedé inmóvil, sosteniendo la cámara y la linterna, y escuché un gruñido profundo, apenas audible, que mezclaba un sonido animal con algo humano. No me moví, no respiré, solo observé cómo algo pasó corriendo detrás de las rocas, con movimientos imposibles de imitar por cualquier criatura que conociera. No intenté seguirlo. El frío y el miedo me obligaron a permanecer en mi tienda hasta que el amanecer apareció. Cuando bajé al valle, revisando las grabaciones, solo encontré fragmentos, sombras que cambiaban de forma, un par de ojos que parpadeaban en la distancia, movimientos imposibles de rastrear de manera completa. Nunca entendí exactamente qué era, ni si realmente me había estado siguiendo, observando o cazando. Lo único que sé es que ese valle y esa zona de la Sierra Madre guardan algo que no pertenece a nuestra realidad. Algo que se mueve entre nieve y rocas, aparece y desaparece, dejando huellas y restos que nadie más podría interpretar. Desde entonces, cada vez que veo un valle nevado o un bosque en altura, siento que algo está observando y que no quiere que nadie lo moleste. Nosotros nos fuimos para la Sierra Nevada de Santa Marta en el 2023. No íbamos por mística ni por religión. Íbamos porque a Santiago le dio por buscar una ruta de senderismo que supuestamente llegaba a unos pozos de agua cristalina por los lados de la cuenca del río Huachaca, bien arriba, donde ya los indígenas te miran mal si te ven sin permiso. Pero nosotros, en nuestra soberbia, pensamos que con un buen GPS y botas de marca nos bastaba. El segundo día ya estábamos metidos en una selva que no se parece a nada que yo haya visto. Los árboles son gigantes, pero están todos cubiertos de una especie de moho gris que parece pelo de muerto. Caminar por ahí es un martirio. El aire es tan pesado que sientes que estás respirando agua, y el suelo siempre está resbaloso. Cerca de las 4 de la tarde, encontramos lo que buscábamos. Una poza de agua. Pero no era cristalina. Era de un color verde oscuro, casi negro, y no se movía ni un centímetro a pesar de que había brisa. Alrededor de la poza no crecía nada. Era pura piedra pelada, un círculo de roca que parecía quemada. Santiago se acercó para lavarse la cara y me gritó: «¡Uy, parce, mire esto!». En el borde de la piedra había un animal. Era un saíno, un puerco de Monte Grande. Pero no estaba muerto de forma normal. No tenía ni un rasguño, ni sangre, ni rastro de que un jaguar lo hubiera agarrado. Estaba seco. Literalmente parecía que alguien le hubiera pasado una plancha por encima y lo hubiera dejado como una hoja de papel pegada a la roca. Todo el volumen del animal había desaparecido. Nos quedamos fríos. Yo le dije a Santi que nos largáramos de ahí, que eso no lo hacía ningún animal conocido. Pero mientras nos poníamos las mochilas, escuchamos un ruido que venía del agua. No fue un chapoteo. Fue un sonido como de succión, como cuando sacas el pie del barro muy rápido. De la poza empezó a salir algo. Primero vimos unos dedos. Eran larguísimos,
del color de la piedra mojada, y tenían unas uñas que parecían ganchos de metal oxidado. Luego salió el resto. No era una mujer ni un hombre flaco. Era una criatura que parecía un insecto humanoide pero sin caparazón. Tenía la piel estirada directamente sobre los huesos, de un color gris azulado. No tenía pelo, y su columna vertebral sobresalía como una fila de dientes de sierra por toda la espalda. Pero lo más feo era cómo se movía. No caminaba derecho ni a cuatro patas. Sus articulaciones funcionaban al revés. Los codos se doblaban hacia arriba y las rodillas hacia los lados. Se desplazaba con una rapidez que no te daba tiempo ni de gritar. Cada vez que apoyaba una de esas manos en el suelo, la piedra crujía. No intentó hablarnos ni hacernos señas. Esa cosa simplemente nos vio como comida. Soltó un chasquido seco con la mandíbula y saltó sobre Santiago. Santi reaccionó por puro milagro. Se quitó la mochila y la usó como escudo. La criatura agarró la maleta con esas manos de gancho y la desgarró como si fuera papel periódico. En ese momento vimos la fuerza que tenía esa cosa. Tiró la mochila contra un árbol con tanta potencia que el tronco se partió a la mitad. Empezamos a correr selva arriba. El problema de la sierra es que el terreno siempre te juega en contra. Íbamos resbalando, trepando por raíces, y siempre escuchábamos a esa cosa detrás. No hacía ruido de pasos. Hacía el ruido de las ramas rompiéndose cuando algo pesado pasa por encima de ellas a toda velocidad. En un punto, la criatura se nos adelantó saltando por los árboles. Se paró en una rama gorda, justo encima de nosotros. Ahí pude verle la cara. No tenía nariz, solo dos ranuras que goteaban un líquido amarillo. Sus ojos eran negros, pero no negros como el carbón, sino negros como el fondo de un pozo, sin ningún brillo. Tenía la boca llena de dientes finos, como agujas, que no paraban de vibrar. Esa cosa no quería imitarnos, ni nada de esas tonterías. Quería triturarnos. Santiago sacó un machete que llevaba y trató de lanzarle un tajo cuando la criatura saltó sobre él. El machete golpeó el brazo de la cosa y sonó como si le hubiera pegado a una piedra de río. No le hizo ni un rasguño, pero el golpe la desvió un poco. Santiago se cayó por un barranco pequeño y yo me tiré detrás de él. Rodamos unos 20 metros hasta caer en un lecho de río seco lleno de piedras sueltas. La criatura se quedó arriba, en el borde del barranco. Se quedó ahí mirándonos, agachada como un animal esperando el momento justo. Empezó a hacer un sonido gutural, como si estuviera tragando aire a la fuerza. Entonces, del bosque empezaron a salir otras. 2 más. Eran iguales, pero más pequeñas. Se comunicaban entre ellas con esos chasquidos de la mandíbula. No eran monstruos solitarios. Eran una manada de cazadores que llevaban quién sabe cuántos siglos ahí arriba. Santi y yo corrimos por el cauce del río seco durante horas. Sabíamos que si nos metíamos de nuevo al monte cerrado, estábamos muertos. Por el cauce podíamos verlas moverse por los bordes, siguiendo nuestro ritmo, esperando a que nos cansáramos o que la noche cayera por completo. Tuvimos suerte de que encontramos a un grupo de arrieros que bajaban mulas con café de una finca cafetera de la zona. Eran como 6 hombres armados con escopetas y perros. En cuanto los perros olieron a esas cosas, empezaron a aullar de una forma que nunca había oído. Un llanto de puro terror. Los arrieros no preguntaron nada. Simplemente empezaron a disparar hacia el follaje donde se movían las sombras. Las criaturas se retiraron. No porque les tuvieran miedo a los disparos, sino porque ya no éramos una presa fácil. Se perdieron en lo más alto de la montaña, con esa agilidad asquerosa que tenían. Uno de los arrieros, un señor viejo con la cara curtida por el sol, me miró la pierna. Yo no me había dado cuenta, pero tenía un raspón donde una de esas cosas me había rozado al saltar. La herida no sangraba. Estaba seca, como si me hubieran chupado el líquido de la carne en esa zona. El viejo me dijo:
Tuvieron suerte, pelados. Esos son los que cuidan los pozos viejos. Si se los llegan a llevar, no dejan ni los huesos para que los entierren. Santiago no volvió a ser el mismo. Se quedó con un tic nervioso en el cuello, siempre mirando hacia arriba de los árboles. Y yo no puedo dormir si no hay un ruido constante en la habitación, porque el silencio me recuerda a ese momento en la poza, cuando el aire dejó de moverse y esa cosa gris salió del agua para recordarnos que en la Sierra Nevada, nosotros no somos más que carne tierna que se perdió en el lugar equivocado. Lo que hay allá arriba no son leyendas, son animales, o lo que sea que sean, pero son reales, tienen hambre, y están esperando a que el próximo grupo de tontos se aleje lo suficiente de los caminos marcados. Hace un par de años acepté un trabajo temporal ayudando a instalar repetidores de señal en la Sierra Madre. No era nada especial, solo infraestructura básica, pero la zona era remota, muy remota. Kilómetros de bosque denso, pinos gigantes y pendientes que cortaban la vista hasta donde alcanzaba el horizonte. Éramos 5 excursionistas, yo, 2 amigos que conocía desde hacía años, un guía local y un joven recién salido del instituto, Yassi. Todos con mochilas, botas nuevas y cámaras listas para documentar la travesía. La ruta que planeamos parecía segura en papel. Senderos antiguos, claros de tierra y rocas donde montaríamos campamento, con puntos GPS de emergencia. Pero nada de eso preparó a nadie para lo que ocurrió. Desde el primer día, la Sierra Madre dejó claro que no recibe con los brazos abiertos. El aire era helado, seco, y el viento cortaba cualquier zona descubierta. Cada paso en los senderos empinados nos obligaba a concentrarnos, no solo para no resbalarnos, sino para no escuchar demasiado el silencio que se asentaba detrás de nosotros, entre los árboles. El primer indicio de que algo no estaba bien apareció cuando aún teníamos luz de día. Subíamos por un tramo estrecho, rodeado de pinos tan altos que bloqueaban casi toda la claridad, y el viento parecía moverse entre ellos con un ritmo extraño, como susurros, pero sin palabras claras. El guía local, un hombre que había recorrido estos senderos toda su vida, miraba detrás de nosotros de vez en cuando y no decía nada. Era el silencio lo que nos empezaba a incomodar, tan espeso que parecía absorber los sonidos de nuestras botas sobre la tierra y las agujas de pino. En un momento, Yassi, que nunca había estado en montaña real, se detuvo y señaló hacia un claro lateral. A lo lejos, entre la niebla que descendía rápido con el frío de la tarde, distinguimos una figura alta, demasiado alta para ser humano, erguida pero extrañamente encorvada, como si el frío no le afectara. La cabeza parecía inclinarse hacia un lado mientras nos observaba, y no parpadeaba ni se movía con el viento. Nadie dijo nada al principio. Todos sentimos lo mismo, que eso no podía ser real. Intentamos racionalizarlo, pensando en sombras o formaciones de árboles, pero mientras avanzábamos, la figura también avanzaba. Cada paso que dábamos parecía que nos seguía, manteniendo la misma distancia, invisible entre la neblina. La primera noche fue peor. Montamos campamento en un claro protegido por pinos y comenzamos a preparar la fogata, apenas suficiente para calentar algo de agua. El frío era penetrante, y la niebla cubría todo a un par de metros. Mientras cenábamos en silencio, escuchamos pasos. No eran pasos normales, lentos, pesados, medidos, como si el suelo estuviera midiendo cada uno de nuestros movimientos. Salí de la tienda con linterna, y ahí lo vi con claridad. Era enorme, más alto que cualquier humano promedio, delgado pero musculoso, con brazos largos que casi tocaban el suelo. El rostro estaba cubierto de pelo oscuro, pero entre las manchas de pelaje se distinguían zonas de piel humana. La respiración que salía de esa criatura era profunda, controlada, y por un instante me hizo sentir que nos estaba evaluando.
no atacando, pero tampoco de forma neutral. No corrimos. Nadie corrió. Nos quedamos paralizados, mirándolo. Fue Yassi quien comenzó a murmurar algo, palabras que no entendí, tal vez una oración, tal vez una advertencia. La criatura emitió un sonido bajo, gutural, como si intentara imitar un gruñido animal, pero con un timbre humano. Y entonces, lentamente, volvió a ponerse a cuatro patas y desapareció entre los árboles, pero sin prisa, como si su curiosidad aún no hubiera terminado. A la mañana siguiente, cuando revisamos el perímetro del campamento, encontramos huellas. No eran de animal conocido, no eran redondas, no tenían garras. Eran alargadas, profundas, con separación excesiva entre cada una. Algunas parecían apoyos de cuatro patas, otras de dos, como si la criatura hubiera decidido en qué forma moverse en cada tramo del bosque. El guía las examinó en silencio largo, con la mandíbula tensa. Nos contó en voz baja historias que los lugareños aún guardan. Seres altos, capaces de transformarse, mitad humanos, mitad animales, que deambulan por la Sierra Madre durante los meses más fríos, observando a quien se atreve a internarse en su territorio. Nadie cuestionó su relato. Nadie quería cuestionarlo. Lo que habíamos visto la noche anterior no encajaba en ninguna categoría natural, y eso estaba claro para todos. Durante los siguientes días intentamos continuar la ruta, pero la criatura no desapareció. Cada vez que avanzábamos por senderos cubiertos de niebla, sentíamos que nos seguía. Caminaba en paralelo a nosotros, sin romper ramas, sin hacer ruido aparente salvo el leve crujido de huellas profundas sobre la tierra helada. Incluso cuando nos internamos en zonas con claros más amplios, apareció de nuevo, visible entre la neblina, observando desde la distancia pero sin acercarse demasiado. La sensación era de que estaba evaluando, no cazando. No lo atacaba, pero nos estudiaba como si fuéramos parte de un experimento. Cada paso que daba nos hacía sentir que estábamos en deuda con algo que no comprendíamos. Cuando finalmente descendimos hacia la civilización, nadie habló mucho durante horas. Incluso Yassi, que no paraba de murmurar, guardó silencio por momentos. Revisando después las grabaciones que logramos hacer con las cámaras, se veían sombras moviéndose de forma extraña entre los árboles. Un instante muestra a la criatura erguida, caminando lentamente entre la niebla, sus brazos largos y su cabeza inclinada, observando cada movimiento nuestro. No parecía interesada en atacar, pero su presencia alteraba todo. El silencio, el frío, la manera en que incluso respirábamos. Aprendí algo esa vez. En la Sierra Madre no siempre sabes cuándo algo te está siguiendo para cazar. A veces solo quiere verte, estudiarte, dejar claro que estás en su territorio. Y saber eso es suficiente para que no olvides jamás esos días. Todo empezó como un fin de semana de aventura que se salió de control. Éramos 4 amigos que decidimos subir a la Sierra Madre a hacer senderismo y acampar. Nada extremo, solo un par de días para alejarnos de la ciudad. Llevábamos mochilas grandes, linternas, cámaras y GoPros en los bastones y cascos, planeando grabar todo como recuerdo. La primera noche fue normal. Frío, viento que se colaba por cada hueco en las tiendas, y ese silencio que se siente cuando estás rodeado de pinos enormes. Ese silencio pesado que hace que incluso tu respiración se sienta ruidosa. Armamos la fogata, cocinamos algo rápido y nos metimos a la tienda temprano. Por suerte, la niebla todavía no bajaba, pero la temperatura descendió tan rápido que incluso con ropa térmica se sentía el frío en los huesos. A la mañana siguiente decidimos recorrer un sendero más alto, uno que según los mapas no tenía caminos marcados y parecía poco transitado. Llevábamos las GoPro grabando en todo momento, pensando que las tomas de dron y el equipo extra nos darían material genial. Subiendo, la vegetación se volvió más densa,
con pinos tan juntos que bloqueaban casi todo el cielo, y el sol apenas se filtraba en rayos cortos entre las ramas. Cada pocos pasos nos costaba ver el suelo claramente, y el frío se intensificaba a medida que ganábamos altura. Entre los árboles, la niebla empezó a formarse de manera irregular, flotando a pocos metros del suelo y creando sombras que parecían moverse por sí solas. En un momento me di cuenta de que uno de mis amigos, Daniel, estaba detrás nuestro, mirando constantemente hacia un claro lateral. Yo me giré justo a tiempo para ver algo que me hizo congelarme de golpe. A unos 30 metros entre los pinos, una figura estaba de pie, alta, erguida pero extrañamente desproporcionada. No era completamente humana ni completamente animal. La cabeza parecía alargada, cubierta de pelo gris oscuro apelmazado por la humedad de la niebla, y los brazos colgaban demasiado largos, casi tocando el suelo. Se movía de forma extraña, primero inclinada hacia adelante como un cuadrúpedo, luego erguida como un humano. No hizo ningún sonido en ese instante, solo nos observó. La sensación era indescriptible, no atacaba, pero tampoco se ocultaba. Solo estaba ahí, evaluando cada uno de nuestros movimientos. Por un instante, sentí que si respirábamos más fuerte de lo normal, esa respiración lo haría huir o atacar. No sabía cuál de las dos. Decidimos grabar todo sin avanzar más rápido. Cada uno de nosotros ajustó su GoPro para capturar lo que pudiera. La figura permanecía inmóvil, y mientras intentábamos avanzar, notamos que se movía paralela a nosotros. No corría, no hacía ruido. Solo se desplazaba de manera controlada entre los árboles, manteniendo la misma distancia, como si supiera exactamente a dónde íbamos. La niebla se espesaba alrededor de ella, y cuando volteábamos, no podíamos verla, pero los sonidos del bosque cambiaban. Ramas crujían a intervalos irregulares. Un susurro del viento parecía coordinarse con sus pasos. Llegamos a un claro más amplio para descansar y tomar agua. Revisamos las grabaciones y en una de las tomas se veían claramente sombras que no tenían forma definida, alargadas, moviéndose entre los árboles detrás nuestro. Daniel notó algo más. Un par de ojos opacos que aparecían en el borde del cuadro por solo un segundo, pero con un brillo rojizo que no se parecía a la luz reflejada de nuestras linternas ni del sol. Era como si nos miraran y desaparecieran al instante. Nadie habló demasiado. Nos miramos y supimos que algo estaba allí, y no planeaba dejarnos ignorarlo. Esa noche montamos el campamento en un claro más protegido, pero aún así la sensación de ser observados no desapareció. Colocamos la cámara de time-lapse para grabar la tienda, pensando que podríamos captar algún movimiento extraño mientras dormíamos. Aproximadamente a las 2 de la mañana, uno de mis amigos se despertó con un ruido cerca de la tienda. Era un golpe sordo, como de ramas pesadas, seguido de un crujido bajo, constante, y luego silencio. La cámara lo captó. En la pantalla se veía una sombra larga moviéndose entre los árboles a pasos muy medidos, pero sin ningún ruido aparente de pisadas. Cuando salimos con linternas, no había nada. Solo la niebla y el bosque silencioso. A la mañana siguiente, encontramos marcas extrañas en la nieve que cubría parte del claro. No eran redondas, ni tenían garras claras. Algunas parecían impresiones de pies largos, otras de 4 apoyos, como si alguien cambiara de postura en medio del paso. La separación entre las huellas era demasiado amplia para cualquier animal conocido, y la profundidad indicaba un peso considerable. Mientras examinábamos las huellas, la niebla comenzó a subir de nuevo, y de repente vimos algo entre los árboles. No se movía, solo estaba allí, a unos 50 metros, observándonos otra vez. Cuando uno de nosotros apuntó la GoPro, la figura desapareció. Por un instante, la grabación mostraba algo erguido, pero borroso, casi como un holograma entre la niebla, con extremidades demasiado largas y una postura que no podía ser natural. Decidimos bajar y salir del área más alta.
Cada paso que dimos, sentimos que algo nos seguía, aunque no lo veíamos. La GoPro captó más sombras, movimientos parciales, y en un cuadro se ve la silueta detrás de un árbol, con un brazo largo que parecía humano y el otro cubierto de pelo gris. Nunca hizo un movimiento rápido, nunca corrió. Solo nos escoltaba, manteniendo su distancia, asegurándose de que no nos alejábamos de la ruta marcada por la montaña. Cuando finalmente llegamos a un sendero más ancho y seguro, la niebla se disipó y no volvimos a verlo. Revisando las grabaciones después, encontramos múltiples instantes de un movimiento que no podíamos explicar, un críptido que aparecía y desaparecía entre la neblina, siempre erguido, siempre observando. Esa experiencia me enseñó algo que no esperaba. En la Sierra Madre, lo más aterrador no es que algo te ataque, sino que algo te observe, estudie cada movimiento y decida que está bien dejarte ir, por ahora. Desde entonces, cada vez que pienso en esas grabaciones, siento que no hemos salido del bosque por completo, que algo sigue ahí, esperando, curioso, en las sombras donde la niebla nunca termina de despejar.